Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan como cada semana. Gracias por estar con nosotros, gracias a los que nos están escuchando a través de Facebook, nos están viendo y a través de Internet, escuchando a través de Radio Voz 106.3 FM. Les recordamos los números de este estudio 59 32 91 28 por si quieren hacernos algún comentario, alguna llamada. Nosotros somos Ulises Ochoa y su amiga Patti Portugal. Somos Ministerios de Transformación Avanza. Bienvenidos a su programa Cultura de Grandeza. Y hoy tenemos un tema muy bonito y muy interesante para todos, que es ¿creo en Dios o le creo a Dios? Porque es muy diferente, Ulises. Fíjate bien, aquí en Tercera de Juan, capítulo 1, en el versículo 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera sea tu alma. Cuando Dios nos da una gran cantidad de promesas en la Biblia, en la palabra de Dios, nosotros creemos realmente lo que Dios está diciendo, sabemos lo que dice, o simplemente creo en Dios, porque nosotros preguntamos a muchas personas y dicen, ¿tú crees en Dios? Y las personas te dicen, sí, sí creo en Dios, pero la otra pregunta es, ¿le crees a Dios? Es algo muy distinto. Sí, muy buenos días a cada uno de los que nos hace favor de escucharnos o de vernos. Es una pregunta muy interesante porque toda la gente cree, toda la gente le preguntas, ¿crees en Dios? Y te va a decir, sí, sí, creo en Dios. Y si hay una diferencia entre decir que creo en Dios y creerle a lo que Dios dice. Son dos cosas diferentes. Porque mucha gente dice, creo en Dios, pero no conoce verdaderamente lo que la palabra de Dios dice respecto a las circunstancias o respecto a lo que Él quiere que nosotros entendamos y comprendamos. Y bueno, yo lo digo de esta manera, nada revela realmente la fidelidad o la certeza de la fe en Dios que el momento del conflicto, ¿no? O sea, todos podemos decir, sí, creo en Dios, tengo un conocimiento de quién es Dios, pero una cosa es creer en el conocimiento de quién es Dios y otra cosa es creer a Dios. Para ello, yo creo que lo quiero decir de esta manera, mucha gente no le ha sido revelado el entendimiento de quién es Jesucristo, que es Dios al final de cuentas. Porque este entendimiento, por así decirlo, necesita ser revelado. Es decir, nosotros tenemos que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para ver verdaderamente y tener la confianza de que Jesucristo es Dios y que es la palabra viva encarnada y que esa palabra que es viva y eficaz va a obrar a mi favor, porque al final de cuentas la manera en la cual yo manifiesto que le creo a Él es a través de su palabra. Sí, y sobre todo, como dices, es algo muy importante porque cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil o una crisis que a todo mundo nos puede pasar y que realmente a veces no hay respuesta de por qué suceden las cosas. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Bueno, yo creo que todos los hijos de Dios algún día vamos a estar de alguna manera pasando como por un desierto y probando nuestra fe. Y si estamos creyéndole a Dios en sus promesas o estamos renegando de por qué a mí me pasa todo esto y por qué si hay gente muy mala, por qué a ellos no les pasa nada y a mí que soy buena y que soy hija de Dios me pasan tantas cosas. Bueno, es que no hemos sido, es decir, aquí tenemos que hacer una diferencia porque cuando hablamos de creerle a Dios, es creerle lo que la palabra del Señor dice. Y creer en Dios, y creer en Dios, si me lo permites poner a hacer esta diferencia, es asistir a o tener una religión. Son dos cosas totalmente diferentes, muy diferentes. Y ese ha sido el problema de las personas. ¿Por qué? Porque nos ofrecen como una expectativa a la mitad, no completa, o no quiero decir falsa, sino a la mitad. Nos hablan de que
de que Dios está para ayudarnos y es una realidad. Pero el propósito de Dios en nuestras vidas es erradicar aquellas cosas que nos están limitando. Y a veces la falta de fidelidad o de fe, por así decirlo, se va a revelar en el momento del conflicto. Nada revela el carácter del hombre que el momento del conflicto. Nada revela el fundamento del hombre que el momento del conflicto. Y entonces la persona tiene que partamos de una pregunta muy importante. Para creer en Dios, eso es una cosa, pero para creerle a Dios, tengo que conocer quién es Él. Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos. Y primero parte del plano general y después se va al particular, es decir, a la sociedad, después particularmente, diciendo, ¿ustedes quién dicen que soy? O sea, ya no es lo que la gente dice, no es lo que la sociedad dice, no es lo que la religión dice, sino ustedes en su visión, cosmovisión, entendimiento, ¿quién dicen que soy? Y entonces esta respuesta de Pedro viene por revelación, porque Dios le ilumina el entendimiento para que él pueda decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esta revelación, porque Jesús lo dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación es la iluminación de los ojos del entendimiento para ver algo que no está a simple vista. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe, por así decirlo, la fe en cuanto al entendimiento de lo que la palabra del Señor dice. Hay principios en la Escritura que son inamovibles. Por ejemplo, uno de los principios que para nosotros no tiene que cambiar nunca es lo que dice el Señor: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará sin que se cumpla. Entonces, hay una diferencia en asistir a una congregación, en tener una práctica religiosa, y hay otra diferencia en tener comunión con Jesucristo, en una dinámica de oración, una dinámica de escudriñar la Escritura, porque en la medida que yo escudriño la Escritura, yo voy a tener un poquito más de entendimiento. A mayor revelación, ¿verdad? Tengo mayor entendimiento. Y entonces es ahí donde las personas tienen información de la Escritura. Hagamos esa diferencia. Porque una cosa es que yo tenga información, pero otra cosa es que tenga entendimiento de esa información. Una cosa es que yo conozca lo que la Biblia dice y otra cosa es que yo viva lo que la Biblia dice. Entonces son dos aspectos totalmente diferentes. Creerle a Dios implica creer en su palabra. Porque al final de cuentas Dios incorpora, podemos decirle, sus pensamientos a través de su palabra. Claro, porque a través de la palabra es la única manera de conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros y qué es lo que Él nos ha dado, nos ha legado, porque la palabra de Dios es un regalo para la humanidad realmente, porque si hablamos del tiempo de Lutero o de antes o de la obscurantismo y todo eso, no se permitía absolutamente nada de leer, bueno, ni un libro y mucho menos la palabra de Dios, la Biblia, que una de las primeras, podemos decir, que se trasladó o se fue a Alemania. Entonces empezó a haber una Biblia alemana que nadie conocía y que Lutero era el que comenzó a mandar las primeras Biblias al rey, que era el que lo estaba como protegiendo. Y entonces nosotros decimos hoy en día, si tenemos ese legado, si tenemos ese regalo de Dios hoy en día en todos los idiomas, que hace una traducción en todos los idiomas, casi, ¿por qué no queremos leer o por qué no queremos saber o por qué solamente nos abocamos a que si necesito de Dios, voy a pedirle a Dios que me ayude y que me sane o que me saque de esta situación, pero realmente ¿lo quiero a Él o quiero el favor de Él? O
realmente amo a Dios y estoy dispuesta a hablar a los demás de Cristo, a obedecer, a ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, o realmente nada más quiero el favor de Dios. Bueno, esa es una pregunta que cada uno de nosotros nos hacemos, ¿no? En el momento de la circunstancia. Normalmente tiene que ver con la manera en que nos enseñaron. O sea, a nosotros nos dijeron, muchas veces el mensaje fue, conviértete y Dios o Cristo te va a solucionar todos tus problemas. Y entonces hoy queremos que de alguna manera mágica, porque ese es el punto, mágica, los problemas desaparezcan. Pero Dios nos ha dado su palabra, no podemos ir en contra de su palabra, porque te dije hace un momento, la palabra es el pensamiento incorporado de Dios para poderlo nosotros conocer. Jesucristo es la palabra. Y entonces cuando el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará sin que se cumpla, eso es una realidad. El problema es que necesito un ingrediente de revelación. Y aquí está, la Escritura dice que es como una espada que penetra hasta lo profundo del corazón, discierna los pensamientos más escondidos. Y es aquí donde nosotros estamos acostumbrados a la forma, al modo, a la manera. Viene a mi mente aquella escena cuando Jesús se para frente al pórtico de Betesda, ¿no? Y ahí hay una gran cantidad de enfermos, una gran cantidad de ciegos, cojos, paralíticos, en fin. Pero Jesús se acerca solamente a uno y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Y el hombre contesta de acuerdo a lo que él quería o cómo él entendía la sanidad. La Escritura dice que venía un ángel de tiempo en tiempo y movía el agua, y el primero que descendía caía y era sano, ¿no? Entonces, él concebía la sanidad a través de ese mecanismo, pero no entendía que la persona que estaba ahí, que era Jesús, era el que sin necesidad de hacer cualquier cosa, solamente con su palabra podía hacer una diferencia. Y entonces a veces es lo que la Escritura nos enseña. A veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como yo quiero. Que actúe como yo creo mejor. Creo que es mejor, pero al final de cuentas no es lo que yo pienso que es mejor. Es lo que Dios cree que es mejor, porque al final yo lo digo así: una palabra del Espíritu de Dios una palabra de Dios al Espíritu del hombre va a cambiar cualquier circunstancia que estés hablando. ¿Por qué? Porque Jesús ni siquiera le toma en cuenta, ni lo regaña, ni le dice, oye, ¿sabes qué? Sino solamente le da una instrucción. Y esa palabra penetró al corazón de este hombre, y entonces en ese hombre tomó su lecho, se levantó y al instante fue sano, al final de cuentas. Y entonces esa es una de las cosas que nosotros debemos entender, que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero que nosotros no podemos, por así decirlo, pensar en un Dios mágico. No tenemos un Dios mágico, tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un Dios que a su sola voz las cosas se ordenan. El asunto es la manera en la cual fuimos traídos, ¿no? Decías tú, mucha gente llega y recibe el milagro y se va, porque es lo que hemos hecho. La religión es lo que ha hecho. La religión dice, bueno, acércate a Dios para que tengas un trabajo, acércate a Dios para que tu esposo cambie, acércate a Dios para que pero no le decimos acércate a Dios porque Él te amó primero de una manera impresionante y te sigue amando, no importa la condición que tú tengas, porque hay personas que no tienen problemas y dicen, bueno, yo no tengo problemas, ¿para qué me tengo que acercar a Dios? Porque te ama, nada más por eso, porque te ama. Y entonces cuando la persona es consciente del amor de Dios, entonces va a responder al amor de Dios con amor. Esa es una realidad. Pero el punto es que la manera en la cual hemos sido informados en el evangelio de las buenas nuevas, porque no es el evangelio formados en el evangelio de las buenas nuevas, porque no es el evangelio del reino. Aquí hay una diferencia entre el evangelio de las buenas nuevas de pórtate bien al evangelio del reino. En el evangelio del reino nosotros tenemos que entender que vivimos en una mentalidad de trasladado. Dios me saca de la potestad de las tinieblas y me trae al reino, y en el reino Él debe cambiar. Yo cambio toda mi estructura
estructura, todo mi pensamiento tiene que ser modificado y cambiado. Mi espíritu ya es salvo, pero yo tengo que entrar en un proceso de transformación del entendimiento. Y para transformar el entendimiento tengo que ir a la palabra de Dios. El problema es que mucha gente, decías hace un rato, tenemos un libro, una escritura que Dios ha preservado a lo largo de muchos siglos, a lo largo de muchas cosas, ha preservado la escritura. Tenemos diferentes traducciones en muchos idiomas y cada año la Biblia rompe récords de ventas en cuanto a libros vendidos, pero es el menos leído. Sí, tristemente. ¿Por qué? Porque normalmente mucha gente tiene una Biblia en su casa, tiene Biblias en cualquier lugar. Hoy tenemos la facilidad de tener Biblias en los aparatos inteligentes, tenemos en los teléfonos celulares, en las tablets, en tantas cosas. Hay muchas versiones de la Biblia, hay audio, hay tantas cosas dramatizadas, pero la gente no se le hace atractivo llegar a entrar a una comunión con la Escritura. Sí, fíjate que es cierto, porque normalmente nosotros lo que queremos es acercarnos a Dios muchas veces para pedir, dame mi casa, dame mi carro, dame para la renta, dame esto, dame el otro, pero realmente yo creo que tendríamos que empezar por agradecerle a Dios cada día que estamos levantándonos, que hoy vivimos, que pudimos caminar, porque hoy muchas personas ya no despertaron, ya no están con nosotros y nosotros seguimos aquí. Y si podemos preguntarnos por qué seguimos aquí, pues sí sería interesante preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga para ser tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca, hablar de ti a las personas? No nada más voy a buscar a Dios para pedir el favor o la ayuda. Conozco a una persona que me dice, sí, yo hago oración cada vez que está mi hijo enfermo. Y yo digo, bueno, Dios sana y Dios es fiel y Él es nuestra ayuda idónea y todo, pero también nosotros tenemos que ser como Él quiere que seamos y no como nosotros queremos ser. Porque según nuestro entendimiento y según nuestra inteligencia y nuestra sabiduría, según nosotros decimos, estoy correcto, estoy actuando bien, pero no sabemos o le has preguntado a Dios realmente si cómo te estás comportando, lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo, ¿lo estás haciendo por ti mismo o lo estás haciendo para el Señor o porque el Señor quiere que lo hagas? Entonces hay una gran diferencia de decir, es Dios, a decir, es mi Señor, es el Señor de mi vida, es mi Dios, porque cuando es el Señor de nuestra vida, entonces se vuelve esto no solamente una religión, el compartir, sino se vuelve como un legado, como un estilo de vida, entonces ya es lo tomamos parte de nuestra vida, no es algo aislado. Entonces sí, la Biblia, la palabra de Dios, tiene muchas promesas, tiene libros de sabiduría, tiene libros de poesía, tiene libros de todo, y entonces ahí buscamos la respuesta, pero debemos de saber qué es lo que sigue, porque por ejemplo aquí en este texto a todos nos gusta leerlo, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma, pero dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces esa es la segunda parte que nosotros como que no estamos leyendo, tomando en cuenta. Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, pero también cómo andamos en su verdad. Y esa verdad es Cristo, cómo andamos. Sí, desafortunadamente, mira, déjame usar una frase que cuando yo enseño y a veces cuando predico la uso. Nosotros como creyentes tenemos partes favoritas de la Escritura, ¿no? Y entonces yo lo digo, el quinto evangelio de los santos evangélicos, ¿no? O sea, por decir así, porque son mis partes favoritas, que son textos que a veces saco fuera de contexto. Este texto es un texto que mucha gente saca fuera de contexto.
O sea, sí tiene que ver con una prosperidad integral, pero la prosperidad integral no viene porque tú declares, la prosperidad integral viene porque tú andas en verdad, tú andas en la verdad. Y esa es En obediencia, en la ¿no? obediencia. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas con una mentalidad de trasladado, entonces las matemáticas de este mundo ya no funcionan. Funcionan las matemáticas donde 5 panes y 2 peces pueden alimentar una multitud. Funcionan las matemáticas donde si quieres, puedo ser limpio y funciona esa palabra. ¿Por qué? Pero a veces nosotros nos bloqueamos, nos metemos el pie porque estamos tan improntados con cosas, con tradiciones, con conceptos, con ideas, lo hacemos tan difícil. Porque aquí está otra de las cosas, o sea, mucha gente no se acerca a Dios porque se pasa por el filtro de quién es Él, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando de quién es Él, no estoy hablando de Dios, sino de quién es Él como persona. ¿Sí me estoy explicando? Entonces yo creo que Dios me ama, pero no creo que Dios me acepte como soy. Y entonces, pues aquí ya hay un mal concepto, mal principio. ¿Por qué? Porque no he entendido lo que significa la salvación realmente. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Para poder creer a Dios, yo tengo que entenderle, o creerle a Dios, perdón. Para poder creerle a Dios, tengo que entender su obra. Si no puedo entender su obra salvífica, su gracia, su misericordia, su justicia aplicada a mi vida, no voy a caminar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque voy a estar en una actitud de, si me porto bien, entonces van a venir cosas. Y mucha gente habla y dice, bueno, es que cuando alguien está pasando por una crisis, por una situación que viene, porque a veces llegan etapas a nuestra vida que viene una situación, viene otra, y entonces lo primero que la gente te dice, oye, ¿qué le debes a Dios? ¿O en qué estás mal? ¿En qué pecaste? Ya arrepiéntete, ¿no? De lo que estás haciendo. Sin embargo, no tiene que ver con eso. A veces no tiene que ver con esas circunstancias. Tiene que ver con Dios trabajando en nosotros de una manera impresionante para poder formar su vida en nosotros. Al final, el evangelio del reino de Dios es que nosotros entremos a una dimensión sobrenatural de plenitud en Él. Porque si nosotros entendemos que hemos ido con una mentalidad de trasladados, entonces yo no vivo en este mundo. Yo vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. Mi mentalidad es diferente, mi mentalidad es trasladado. Y entonces, ¿dónde se ve realmente que la gente no le cree a Dios? Bueno, vamos a los aspectos prácticos. Estamos en una congregación, estamos ahí, nos hablan de que somos bendecidos, que somos vencedores, que podemos hacer, nos emocionamos y todo. Pero cuando llegamos al lunes, a la realidad, entonces mi vocabulario cambia. No tengo, no puedo, es imposible. Y entonces es ahí donde nosotros no hemos aprendido a incorporar la escritura en nuestro diario hablar. Si nosotros incorporáramos la escritura en nuestro diario vivir, entonces las cosas cambiarían. Realmente las cosas serían muy diferentes. Serían totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque entonces yo empiezo a incorporar pues sí, tengo una situación financiera difícil, pero Señor, tú eres mi proveedor. Tu palabra declara que tú eres mi proveedor. Alumbra mi entendimiento para que yo pueda ver el poder tuyo actuando en mi vida. Y entonces eso cambia a decir no tengo. Y entonces al final esa es la parte que yo tengo que entrar en una dinámica con la palabra. Porque la iluminación es una acción dinámica, no mecánica. Yo entro en comunión con Dios, claro. oro, es importante la oración, yo oro, pero esa oración me tiene que traer a mí entendimiento, alumbramiento a mis ojos para ver su poder actuando en nosotros. Y entonces es aquí donde las personas que están conformadas a un sistema religioso, entonces les como que nos ofrecen una esperanza no real. O sea, es decir, Dios está para ayudarnos en todo momento, pero a veces esas circunstancias en las cuales estamos viviendo, fuimos nosotros quienes las provocamos. O sea, normalmente sí. Fuimos nosotros quienes las provocamos. Y entonces, pues es como si mi hijo hiciera algo y después viene y me dice, arréglalo, papá. No, pues espérate, pues tú lo hiciste, ¿no? Al final de cuentas, por lo menos ten la repercusión de tus hechos, de tus acciones. Y es lo mismo que pasa, o sea, olvidamos que nosotros somos hijos y Dios nos trata como padres. Entonces, como padre, entonces, al final de cuentas, esa realidad nosotros tenemos que aprender a dimensionar en Dios. Y
para poder creerle a Dios, hay que creerle a su palabra. Ok, amigos, no se vayan, vamos a un corte, regresamos con este tema, ¿creemos en Dios o le creemos a Dios? Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4Life Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4Life Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula, el producto de mayor venta de 4Life, combina los beneficios de 4Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Cuidar y conservar tu salud es la clave de una vida mejor. Te ayudamos a conseguirlo. Ven a la Jornada Nacional de Salud Pública del 4 al 15 de noviembre. Habrá actividades en todo el país. Desde los más pequeños hasta los más grandes, aprenderán cómo prevenir enfermedades, vigilar su salud, tener hábitos saludables y así mejorar su calidad de vida. Elige vivir bien. Por tu salud y la de tu familia, participa. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros.
Estamos hoy con el tema ¿creemos en Dios o le creemos a Dios? Gracias a Miguel García por llamarnos y claro, tienes toda la razón que dice, sin fe no podemos agradar a Dios. Claro que sí, vamos a hacer una oración por ti también al final. Y decíamos que la palabra de Dios es un libro de principios y que tiene muchos temas y que esos principios realmente nosotros los aplicamos, creemos que Dios está diciéndonos la verdad y que, por ejemplo, si dice el que es generoso prospera, el que le da al pobre a Dios le presta, debemos de honrar a nuestros padres para que nos vaya bien. Entonces, todas esas cosas las creemos. Entonces, si las creemos, ¿por qué no lo hacemos? Porque todo ministerio, hay muchas personas que a lo mejor están dispuestas a hacer el trabajo, pero también se necesitan los recursos económicos para hacerlo. Entonces, si nosotros sabemos de algún ministerio que es una buena tierra, ¿por qué no estamos sembrando en ese ministerio para que avance? ¿Por qué estamos entonces creyéndole a Dios que no nos puede sanar si es una enfermedad, por ejemplo, de cáncer? Claro que Dios puede sanarnos y es creer o no creer o nada más quiero el favor, pero no quiero una comunión más íntima con Él, más íntegra o hacerlo Señor de mi vida. Creo que, como te dije hace un momento, creo que hay mucha confusión en base a esto. No es una confusión que esté visible, es una confusión que está como encubierta. Porque al momento que llegamos al Evangelio, que debe ser al Evangelio del Reino de Dios, entonces nos dicen ora y tú le dices, ¿qué le digo a Dios? Y te dicen, pídele lo que necesitas. Y cuando tú haces un estudio de la Escritura, tú no ves a los apóstoles pidiéndole a Dios lo que necesiten. Oran por sabiduría, oran por entendimiento, oran por revelación, por iluminación, oran porque nuestro hombre interior sea fortalecido, oran para que se abran las puertas, para que el evangelio se expanda, avance. Oran por ese tipo de cosas, al final de cuentas. Y es interesante que cuando los discípulos le pidieron a Jesús que aumentara su fe, Él no les enseñó una fórmula mágica, ni les dijo nada. No les dijo nada, solamente les dijo, declaren la palabra. Confiesen la palabra y hay que entender por eso es lo importante. Lo mismo sucede hoy. Para funcionar en la dinámica de la fe, es decir, para creer la palabra de Dios, yo necesito conocer la naturaleza de Dios y su palabra. Si no conozco la naturaleza de Dios y su palabra, eso es importante. Lo primero que tengo que entender es que Dios no habita en el mundo de los 5 sentidos. Tenemos que hacer una diferencia. Dios no es sensorial, Dios es sobrenatural. Y para funcionar en la fe necesito conocer y entender al verbo que es Cristo. Si yo quiero creerle a Dios, necesito creer en el verbo, quien es Cristo. Y entonces Dios se incorpora. ¿Verdad? Dice la Escritura que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios necesitó incorporarse. ¿Qué significa esto? Tomó un cuerpo en Jesús. La palabra encarnada viene y toma un cuerpo en Jesús. Y entonces la mejor manera de poder conocer a alguien, la mejor manera es sentarte a hablar con él, platicar con él, es decir, entender sus pensamientos, ver lo que piensa. Entonces, para ello yo necesito escucharlo, necesito hablar. Y entonces, esos pensamientos, para nosotros, la gente dice, bueno, pues yo no me puedo sentar a hablar con Jesús o con Jesucristo en este sentido, pero la oración es vital, la comunión que tenemos con Él es vital y su palabra es vital. Cuando yo empiezo a entender la Escritura, voy a entender el pensamiento de Dios, porque, es decir, los pensamientos viajan a través de sus palabras. Entonces, la palabra es la incorporación del pensamiento. Por lo tanto, la palabra viene a ser el cuerpo. Entonces, cuando Dios está hablando su palabra, esos son los pensamientos de Dios para nosotros. O sea, volvamos al texto con el cual iniciaste. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como próspera tu alma. Pero mucho me gocé
para saber que tú andabas en la verdad. Esa es para que Ese venga es como el complemento, para ¿no? que venga la prosperidad a tu vida, tienes que caminar en verdad. Y la verdad es Cristo, la verdad encarnada es Cristo. Y entonces Dios se incorpora en este mundo de muchas maneras. Antes de la creación, Dios se incorporó en la palabra, porque dijo Dios, y sea la luz, y fue la luz. Entonces, Dios se incorpora a través de su palabra. Dios habla la palabra y Cristo, que es el agente creador, hace que las cosas que no existían lleguen a existir. Y entonces es importante que nosotros entendamos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Entonces, mucha gente ha errado porque hemos hecho de la escritura como dogmas, como credos, como filosofías, como conceptos. Y entonces esos dogmas, credos o filosofías limitan el accionar de Dios. O sea, yo tengo que hacer esto para que suceda esto. No, Dios nos ama y por el puro afecto de su voluntad nos amó, nos salvó, nos transformó y nos cambió. Ahora, el que nos ama y con el puro afecto de su voluntad nos amó, nos cambió y nos transformó, nosotros tenemos que entender que el amor de Dios es grande. Yo no necesito hacer nada para que Él me ame más o me ame menos. Él me amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió lo más excelente que tenía, que es a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En creerle a Dios es creer en su palabra. Y es ahí donde mucha gente ignora la Escritura. Volvemos otra vez. El libro más vendido, pero el menos leído. Y a veces también el menos entendido. Porque hay muchas cosas, la gente no quiere, no, es que no entiendo, me pierdo, porque lo hacemos complicado. Bueno, iniciemos por los evangelios, iniciemos por Juan, iniciemos por los evangelios para conocer la obra de Cristo. Lo que está en los otros libros van a poder ayudarnos, pero iniciemos por algo sencillo. Sí, y también nosotros queremos razonar la palabra de Dios, queremos como cuestionarla, si sí o si no, si es verdad o no, si va a funcionar o no, cuando que todo esto es por fe. Es por fe porque nosotros no anduvimos caminando con nuestro Señor Jesucristo, no anduvimos con Él, no fuimos uno de sus apóstoles. Sin embargo, nosotros tenemos esa fe que nos ha dado el Espíritu Santo y que vive a través de nosotros, que vive en nosotros y que nosotros podemos transmitir vida a los demás. Entonces, la palabra de Dios es poder, es un legado. La traducción, hay muchas traducciones en nuestro país y en otros países que gracias a Dios ya está también y que se puede leer libremente porque no en todos los países y que debemos de entender que no podemos estar razonando con nuestra alma, que es nuestros pensamientos, lo que yo creo, lo que yo digo, lo que yo pienso, sino que es lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios es poder. Porque si con su palabra se crearon todas las cosas, entonces imagínate lo que puede hacer en nuestra vida, lo que puede hacer en nuestra salud, lo que puede hacer en nuestras finanzas, lo que puede hacer en nuestro ministerio. Simplemente es creerle y hacerlo Señor de nuestra vida, obedientes a Él, porque todos tenemos un trabajo que hacer. A veces dicen, no, pues que lo haga el pastor, o que lo haga ellos, o que lo hagan ellos. No, es un trabajo de todos, de toda la iglesia de Cristo. Antes de que existiera la iglesia como hoy la entendemos o como hoy la vemos, eran los del camino. Porque cuando los discípulos no anduvieron con Cristo, obviamente todavía no estaba formada una iglesia. Entonces ellos manifestaban a Cristo ya resucitado, haciendo las obras buenas que Él les había encomendado, y eran los del camino. No se les decía la iglesia, sino eran los del camino que venían y hacían prodigios. Y entonces, ¿por qué nosotros no? Si nosotros estamos viviendo ya en una verdad, que en una verdad y en un tiempo mejor que muchos otros, porque hoy tenemos a Cristo con nosotros. Tenemos a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no hacer ese tipo de cosas que hacían los apóstoles o mejor que ellos? Bueno, como yo lo dije hace un momento, hemos hecho de la palabra de Dios un dogma, un credo, un concepto, una filosofía y todo eso está equivocado.
Si vamos al principio, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que la palabra es Dios, ¿verdad? Y Dios está, pues la palabra es de Dios y Dios es la palabra, por decir algo. Y entonces Él habita en su palabra. Claro. Entonces, porque la palabra es vida y una voz en tiempo presente, no envejece. Cuando yo me expongo a la revelación de la palabra, entonces yo estoy tomando la voz directamente, conociendo quién es Jesucristo. Pues la palabra de Dios es la emanación de la mente de Dios y la voluntad, porque declara que algo que no es, pero va a llegar a ser. Por eso dijo, sea la luz y fue la luz. Hay un versículo, fíjate bien, hay un texto, y lo voy a leer, que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperado para aquello que le envié. Entonces, fíjate bien, quiere decir que la palabra desciende a esta tierra para hacer germinar. Vamos a esto es si hacemos un símil de esto, nosotros somos la tierra de Dios. O sea, ¿sí me explico? Yo soy la tierra porque Dios vino a mi vida y claro, yo tengo la presencia e influencia del Rey sobre un territorio que es mi vida para hacer su voluntad, su propósito, su entendimiento. Entonces, Él envía su palabra a mí para hacerla germinar, hacerla producir. Y esta palabra no va a regresar vacía. Esta palabra va a ser lo que Dios ha llamado o dicho que se hiciera, y la va a prosperar para aquello que la envió. Entonces, nosotros tenemos que entender que aquí entra una dinámica de fe. Esto es vital. El hombre natural no va a poder entender esto, porque para él es locura. El hombre natural, incluso el hombre natural, lo que va a hacer, va a tratar de hacer un sincretismo, y no me quiero meter en muchos problemas, pero mucha gente hoy dice, declara, decreta y di, sí, y dicen una sarta de cosas, o párate frente al espejo y tú di. No, mira, ¿sabes qué? Cuando tú tienes al espíritu de vida en ti, porque cuando recibiste a Cristo recibimos un espíritu de vida, y ese espíritu de vida nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Lo que pasa es que, y tristemente, también se ha mezclado hoy en día el humanismo con la fe en Dios y en Cristo, como lo que estabas diciendo en este momento. Tú párate frente al espejo y tú di, yo puedo, yo lo voy a hacer. Sí, es como optimismo, ¿no? Es bueno tener optimismo, es bueno, pero también es mejor tener fe y creer que Cristo es el Señor y no que yo lo puedo hacer todo, porque nosotros sin Él no podemos hacer absolutamente nada nosotros mismos. Entonces, como que hay una confusión hoy en día con el humanismo. Sí, nosotros tenemos que ubicarnos en la palabra. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es medicina, la palabra de Dios es luz, es lámpara para guiar mis pasos, mis caminos, para que yo pueda entenderlo. Pero requiero fe. Requiero acercarme a la palabra con fe, buscando la sustancia. Dice un salmo, por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares, y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. Es decir, por la palabra de Dios, cuando Dios dijo sea, entonces fue hecho. Por eso el escritor dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible provino de lo que no se ve. Entonces yo requiero fe. Si yo me acerco con certeza, con confianza, no desde mi perspectiva religiosa, sino desde la perspectiva de hijo recreado en Dios, y me acerco confiado al trono de gracia a través de su palabra, yo voy a encontrar respuesta y oportuno socorro. Entonces Dios se incorpora en su palabra, Dios se incorpora y el verbo se hace carne, es la segunda incorporación de eso en Jesús manifestado. Pero mira, mucha gente quiere fórmulas mágicas y no funciona así. Nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender que Dios es la palabra, y que cuando nosotros
conocemos la palabra, estamos conociendo la verdad. Esa verdad nos va a hacer verdaderamente libres. ¿De qué? De las emociones, de las sensaciones, del temor, de todas esas cosas que nosotros a veces nos vamos a bloquear. Es decir, tenemos una necesidad y vamos a pedir, pero ¿y qué tal si no sucede? Nos estamos metiendo el pie. ¿Y qué tal si Dios no responde? ¿Y cuánto va a tardar? Mira, Dios tiene todas las cosas en control. Eso es algo que nosotros tenemos que, como hijos, tenemos que entenderlo. Es como cuando Dios nos dice, ora por esa persona, por sanidad, y entonces tú dices, pero ¿cómo voy a orar por ella? Y si no sana, yo voy a quedar mal o qué, o se van a burlar de mí. No, o sea, nosotros tenemos que hacer simplemente el trabajo de decir, ora por sanidad, pero declara la palabra de sanidad de Dios, no la nuestra, porque muchas veces se confunde, ¿no? Yo declaro esto, no, declara la palabra. Tu palabra dice, Señor, he aquí que yo traeré sanidad y medicina. Y tu palabra dice que no hay justo desamparado. Y tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y podemos encontrar muchos textos bíblicos que son verdad y que si supiéramos usarlos de verdad, sería muy diferente nuestra vida. Es que tiene que llegar el momento que tenemos que incorporar la escritura en nuestro diario hablar. Sí. Al final de cuentas, nosotros tenemos que entender, y quiero poner este principio. Mira, el verbo, la palabra es el único conocimiento verdadero. Jesús no era un filósofo en busca de la verdad, él era la verdad. O sea, no estaba buscando la verdad como los demás, él es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la verdad. Cuando nosotros estamos en la verdad, entonces la prosperidad viene como consecuencia de estar en la verdad. La salud viene como consecuencia. Al final de cuentas, nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender que la vida en Dios, en Cristo, es importante nosotros entenderla y comprenderla para poder no crear frustración. A veces Dios viene a nuestra vida en el sentido de que nos llama la atención por algo que hicimos incorrecto, o no cuidamos o no vivimos, y viene una consecuencia. Yo dije hace un rato, que lo mencioné, la mayoría de nuestros problemas son producto de nuestras elecciones, decisiones y acciones tomadas mal. Nos metimos en un problema financiero porque queríamos algo inmediato y a veces contrajimos una deuda o no pensamos. Nos metimos en un problema de salud porque no cuidamos nuestro cuerpo. Nos metimos en un problema relacional porque no guardamos nuestra lengua. En fin, podríamos hablar de muchas cosas, pero cuando tú empiezas a incorporar la palabra y entonces tú empiezas a entender que todo lo bueno, todo lo perfecto viene de parte de Dios. Tú empiezas a entender que incluso para hablar, la Escritura nos da principios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la mutua edificación. Yo tengo que hablar palabras de edificación, porque la palabra es vida. La palabra es vida. Leíamos hace rato que la palabra de Dios sale, hace germinar y que así saldrá la palabra. No volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere. La palabra es vida y medicina. Entonces, cuando yo estoy hablando la palabra, estoy declarando la palabra, estoy trayendo a escena a Cristo, porque Cristo es la palabra. Y entonces esto es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces la gente Dios va a hacer el efecto para lo cual Él envió su palabra. Sí, y palabras de edificación y no de crítica, palabras de edificación y no de condenación, porque esa no es nuestra función. Nuestra función no es ponernos en el lugar de Cristo y hacer un juicio, o por qué está pasando por eso, o qué es lo que hizo, qué pecado está pagando, o que no. Nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, debemos de edificar a los demás. Para eso se nos dio esta misión, este trabajo, para ser testigos y ser ministros, pero de edificación y no de destrucción, o no de crítica, o no de cualquier otra cosa. Sí, desafortunadamente,
hacemos muy poco, un ejercicio bastante, nunca hacemos un ejercicio, mejor dicho, es muy mínimo la persona que se pone a pensar el efecto que van a producir sus palabras. Normalmente cuando tenemos una discusión muy acalorada, entonces lo que yo quiero es ganar. Y eso es uno de los problemas, incluso en los matrimonios. Uno de los problemas en los matrimonios. No, tengo que ganar. ¿Por qué tiene que ganar ella? No, el que tiene que ganar es el matrimonio. Y el matrimonio está compuesto de dos personas totalmente diferentes que hacen, que son, si se juntan las sustancias sin un catalizador, que es el Espíritu Santo, va a haber una explosión. Pero cuando se juntan esas sustancias y bajo el Espíritu de Dios, entonces va a haber una proactividad impresionante. Y eso es lo mismo que pasa, la gente está condicionada. Hoy yo creo que tú tienes que hacer una reflexión. Cuando decimos crees en Dios o le crees a Dios, no estamos haciendo que dudes de tu fe, estamos queriéndote cimentar bien en la palabra, porque Dios es su palabra. Cuando tú entiendes que es esta palabra es el único conocimiento verdadero, entonces tú tienes que conocer la palabra, tienes que conocerlo a Él. Queremos conocer a Cristo, conoces la Escritura, y conoce la Escritura, y la Escritura va a traer vida y medicina a tu cuerpo. Y la Escritura es poder de Dios para salvación. La Escritura es lámpara que va a guiar tu camino y lumbrera que va a dirigir tus pasos. Entonces, la Escritura, que es la palabra de Dios, va a traer una vida en sí misma porque fue soltada de la boca de Dios. ¿Para qué? Para que produzca, germine algo en tu vida. Si tú estás pasando por un momento difícil, duro y terrible, sea cual sea, declara la palabra sobre esa circunstancia, no tu palabra. Señor, y si te equivocaste, pues bienvenido a la vida. Pídele perdón a Dios y deja que la palabra de vida cobre hoy significado en ti. Quisiéramos, voy a orar antes de que Pati despida el programa, y quiero pedirle al Señor que Él tome la vida de la esposa de Miguel García y que declaremos la palabra que dice: Señor, por tu llaga somos curados y somos sanados. Y esta circunstancia que está pasando esta familia García, Señor, Miguel y su esposa, Señor, interven tú poderosamente. Señor, tu palabra dice que aquí tú traerás sanidad y medicina y le vas a curar y le vas a revelar abundancia de paz y de verdad. Que esto sea una realidad en su vida. Que en medio de esta circunstancia difícil, dura, terrible, la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne sus pensamientos y guarde su corazón en Cristo Jesús. Que sus ojos sean alumbrados, Señor, para que puedan ver la supereminente grandeza del poder tuyo actuando a su favor. Y que esta leve tribulación momentánea, Señor, produzca cada vez más excelente peso de gloria, no mirando lo que ven, sino lo que no se ve, porque lo que ven es temporal, pero lo que no se ven es eterno. Igual, si alguna persona en el auditorio, Señor, está pasando por un tiempo difícil de salud, sopla, Señor, envía tu palabra y sana su cuerpo, que cada célula de su cuerpo, Señor, se reaccione al propósito y diseño que tú lo formaste. Y Señor, si alguno está pasando por un tiempo de estrechez, Señor, alumbra su entendimiento para que pueda ver cómo puede salir adelante de cualquier circunstancia que esté enfrentando, porque tu palabra es vida, tu palabra es medicina, tu palabra es un bálsamo que llega a nuestra vida, Señor, y también es una espada que penetra y discierne los pensamientos más escondidos del corazón. Y si hay algo que no está discernido, Señor, en nuestra mente, que tu palabra lo haga real, saque a flote, Señor, aquellas intenciones ocultas del corazón, y que si están equivocadas, Señor, las llevemos a ti. Que todo pensamiento sea sujeto a tu autoridad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. También queremos invitarte a participar con nosotros. Estamos los domingos a las 5 de la tarde en calle Joyas 2939, Colonia 3 Estrellas, en la delegación Gustavo Madero. Todos los domingos a las 5 de la tarde estamos compartiendo también una palabra y haciendo conferencias. Entonces te invitamos a que vayas, y gracias por haber estado con nosotros en este programa. Nosotros somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas, y gracias, nos escuchamos la próxima semana. Muchas bendiciones.